Hemos visto un video muy pequeñito sobre un temita sobre el cual nos va a servir como ejemplo para tratar de trabajar lo que es el alegato de clausura en el proceso penal, que es nuestro tema del día de hoy. Me interesó este tema proponerles porque en realidad es algo que los abogados cotidianamente observan. Generalmente el abogado litigante, sea laboral o penal, de una u otra manera puede tener un proceso judicial, sea como patrocinante de parte demandante o demandada, o sea como abogado defensor de imputado, parte civil o tercero civil responsable y hasta del propio agraviado. De esta suerte que los alegatos tienen una vital importancia dentro del quehacer de un abogado defensor. Esto es como una premisa que no debemos perder de vista. Ahora bien, esta labor del abogado, eminentemente profesional, debe verse enriquecida con algunos elementos que modernamente se han introducido con mucha fuerza al proceso, sea civil, laboral o penal, que es el de la litigación oral. El día de hoy, entonces, con el preámbulo que hemos hecho, vamos a desarrollar en el área estrictamente penal cuál es la importancia del alegato de clausura en el proceso penal. Bien, ahora sí. Importancia del alegato de clausura en el proceso penal. Como le decía hace unos momentos, evidentemente la actividad del abogado tiene mucha importancia. El aspecto de la litigación oral. Pero antes de ingresar a este tema ya en concreto, quiero hacer, para poder entender lo que vamos a hablar, un pequeño análisis muy corto de lo que significa el proceso penal peruano a partir de la codificación del 2004. Porque pareciera, y eso es una impresión casi generalizada, que cuando llega un nuevo Código Procesal Penal al Perú o se implementa, se habría abierto una caja de Pandora. Y llegamos a una conclusión quizás muy simple, de que todo estaba mal y el proceso que se implementa era la solución a todos los problemas habidos y por haber dentro del proceso penal. Han pasado los años y muchos de nosotros nos hemos desencantado de la norma procesal. Nos hemos visto ante la circunstancia de que el Código Procesal Penal no era la solución que todos esperábamos. Entonces allí han aparecido los primeros cuestionamientos y objeciones a la norma procesal. Es que en realidad, señores, para ir entendiendo, el proceso penal peruano tiene una singularidad. En nuestro país, durante muchos años, centurias, diríamos, por lo menos dos, ha sido la capital del virreinato español en esta parte de América. Entonces,
es razonable pensar que en esta parte del continente había toda una cultura procesal y la escrituralidad estaba bastante asentada. Ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta, porque la litigación peruana, y lo he dicho en varios foros, tiene sus propias características. El abogado peruano es muy pegado a lo escrito. El litigante peruano es muy pegado al expediente. Y eso lo sabemos quienes día a día llevamos casos. No es una situación ajena a la nuestra. Entonces tenemos, podríamos decir, usos y costumbres que quizás no existen en otros lugares. Es un detalle que yo se lo resalto, amigos, porque hemos traído, entre comillas, buenos ejemplos de otros países. Hemos mirado al sur, hacia Chile, y muchos, inclusive magistrados y abogados, vieron con mucho agrado las bondades de ese sistema procesal. Otros hemos podido apreciar algunas instituciones del Código del Procedimiento Penal colombiano. Y en tema de litigación, hemos recibido con mucho agrado los ejemplos, por ejemplo, de Estados Unidos y de Puerto Rico, y de Costa Rica en menor grado. Pero qué duda cabe que nuestras costumbres y sistema procesal tienen peculiaridades. Por eso es que encontramos contrasentido entre lo que a veces leemos en teoría de litigación y lo que en la práctica sucede. Podríamos decir a estas alturas ya, a más de 13 años de la implementación de la reforma procesal, entre comillas, en el Perú, que estamos en el camino hacia un sistema de litigación propio, con las peculiaridades de nuestro país. Ingresando a nuestro tema, ¿qué significa alegar? ¿Qué cosa entendemos por alegatos? Porque se habla mucho de esa palabra pareciera que tuviera una aureola. Y generalmente pensamos, y lo piensa también las personas no entendidas en derecho, que un buen alegato quizás es lo que define un proceso. Los abogados sabemos que no eso es así, que eso no es así, y que en realidad es la actuación de las partes, juez, fiscal, defensor, es lo que le da forma al proceso penal y a una decisión. Vamos avanzando, por favor, a la tercera diapositiva. Ahí, ¿qué significa alegar? Alegar en forma sencilla significa dar buenas razones. Eso es el alegato. Y esto no es un tema nuevo. Podemos a lo largo de la historia ver infinidad de alegaciones. Los que, por ejemplo, llevamos, no sé si últimamente en la currícula se lleva derecho romano, leíamos, por ejemplo, a Quiquerón en ese alegato famoso en favor de Aulio Quequina, que era una persona que había sido desposeído y que sienta las bases de lo que jurídicamente conocemos como los interdictos. Pero sí, alegar es dar buenas razones. La especialidad en alegar, en dar buenas razones, da lugar a lo que llamamos como la oratoria forense. La oratoria forense no es otra cosa que las técnicas que tiene el defensor para desempeñarse adecuadamente en los estrados. Y hoy vamos a dar algunas pinceladas de lo que hace la oratoria forense y de lo que nos sirve para el tema de las alegaciones. En ese sentido podemos distinguir 4 situaciones muy particulares
de la oratoria forense, ¿no? Por ejemplo, la retórica, que es la más conocida, ¿no? En el sentido de que la retórica es el arte de hablar o escribir en forma elegante. La elegancia del discurso se podría decir que es la base de la retórica. Luego tenemos la declamación, el discurso pronunciado con calor y vehemencia, cuando sobre todo se siente que uno tiene la razón, pero también siente que no está siendo escuchado. Luego tenemos el panegírico, algo que ya no se usa, que es la alabanza a una persona en exceso. También es un elemento básico de la oratoria. Y finalmente, la súplica, el argumento para solicitar misericordia. ¿Cuántos abogados no lo hemos empleado en estos años? Su señoría, solicito que por equidad se pudiera rebajar la pena a mi patrocinado por A, B, C, D razones. Entonces, estos estilos evidentemente forman parte de la oratoria forense y lo que se busca, es el primer mensaje que damos, lo que se busca es persuadir a quien no se escucha, convencerlo a quien no se escucha, para que de una u otra manera, entre comillas, compre lo que nosotros queremos ofrecerle, sea como fiscal, sea como abogado defensor, como abogado de tercero, o hasta como la propia persona que de motu propio hace su autodefensa. Esa es la idea esencial de quien emplea la oratoria para dirigirse a otros. Llegar a ser entendido, enviar un mensaje. Y vamos a verlo más adelante. Aquí otro paréntesis, porque nosotros, y creo yo con justa razón, entre los que nos están escuchando, algunos hemos sido formados bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales anterior. Y la pregunta que me hacía era si hay similitud entre las alegaciones del Código Procesal Penal y el trámite de alegaciones contemplado en el juicio oral del Código de Procedimientos Penales. No debe entenderse que la antigua norma evidentemente tenía un trámite para el juicio oral y contemplaba la denominada requisitoria oral del fiscal para la parte del cierre. Es decir, cuando el fiscal, luego del juicio, hacía sus conclusiones y concluía, valga la redundancia, solicitando pena y reparación civil. Hasta ahí, perfecto. Y en el caso de la defensa, peticionaba, de ser el caso, la absolución o la rebaja de la pena o a cualquier excepción que pudiera plantear para culminar el juicio a favor de su cliente. Es evidente que el trámite de alegaciones, como veremos después, no es similar. Las alegaciones en nuestro Código Procesal Penal tienen una mayor ventaja y una mayor dinámica. Luego, ¿qué debe entenderse por alegatos de apertura preliminares o de inicio de juicio? Muy brevemente nada más, porque no es el tema nuestro, pero sí tiene algún tipo de conexión. En los alegatos de apertura, amigos, lo que hace el fiscal o el defensor de cualquiera de las partes, imputado, actor civil, tercero civil, lo que hace es una oferta, es una proposición. Cuando yo hago mis alegatos de apertura, por ejemplo, si mi patrocinado está acusado de homicidio y creo yo, como tesis de defensa, que hay duda, miren ustedes, razonable para su condena, en mis alegatos de apertura yo diré muy sucintamente que el fiscal no podrá probar más allá de toda certeza
la culpabilidad de mi patrocinado. No que estuvo o no en el lugar, sino la culpabilidad. Puede haber estado parado inclusive al costado del agraviado, pero lo que no se podrá probar es que él le cegó la vida. Concreto y preciso. Ese es el alegato de apertura. Un detalle que muchos abogados a veces obvian, e inclusive fiscales, porque el fiscal puede denunciar los hechos, pero debe ser claro en el alegato de apertura. En igual sentido, el tercero civilmente responsable, por ejemplo, debe ceñirse en sus alegatos de apertura a lo que le corresponde y no a otra cosa. Bien. En las alegaciones, amigos, la brevedad y la simplicidad es el manjar de los jueces. Es un detalle que debemos tener en cuenta. Las alegaciones extensas y a veces redundantes en nada ayudan a sustentar una posición. No olvidar que la percepción humana, sensorial sobre todo, puede sufrir cambios, por ejemplo, por cansancio, por el estado de la persona que escucha, o por el tiempo en que pueda durar una argumentación. Cuanto más larga, evidentemente, vamos a tener mayores problemas de aprehensión de lo que se quiere comunicar. Ya ingresando al tema que nos ocupa, ¿qué cosa es un alegato de clausura? En realidad, y he transcrito, ahí están en las diapositivas, tres conceptos de abogados y profesores. Frank Almanza es un fiscal y también profesor universitario, que nos dice que el alegato de clausura es la última oportunidad para comunicarse en forma directa con el juez de la causa. Mauricio Duce y su amigo Weitelman, ellos señalan, por ejemplo, que el juez no necesita disertaciones en derecho, declaraciones poéticas, opiniones generales ni referencias vagas. Necesita iluminación acerca de lo que el conjunto de la prueba dice. Sí, pues, modernamente lo que el juez necesita es, entre comillas, iluminación. Y esa iluminación se la tenemos que dar nosotros. Leticia Lorenzo, profesora argentina y magistrada, señala que la mejor forma de definir un alegato de clausura es considerándolo como un proyecto de sentencia. Una opinión interesante que sobre todo se aplica en lo laboral. Y finalmente Isabel Maldonado, que es una hondureña, señala que los alegatos de clausura son la última oportunidad de las partes para exponer al tribunal su teoría del caso. Nosotros concordamos con esta última aseveración. Los alegatos de clausura en realidad son la última oportunidad para nosotros, hablando de los defensores, exponer nuestra teoría del caso y, sobre todo, resaltar las fortalezas de nuestra tesis. Y es obvio que, hablando deportivamente, en el alegato de clausura nos jugamos todo para hacer entender al juez un mensaje de lo que esperamos nosotros del juicio. Ahora bien, ¿por qué es importante el alegato de clausura? Y para esto, amigos, voy a pedirle a Edmara que suspendamos por unos segundos en las diapositivas, y si nos puedes proyectar, Edmara, ahora sí, el caso Galtieri, por favor. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua
Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Ahí lo cortamos. Personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un capítulo de... Señores de pie. Señores de pie, por favor, silencio en la sala. Bien. Con este video he querido ingresar al tema del por qué es importante el alegato de clausura. Se darán cuenta ustedes que acaban de escuchar este video que lo que nos va a quedar a nosotros que hemos escuchado y a los que por primera vez lo escuchan es la palabra nunca más. De eso creo que no hay duda. Entonces podríamos decir que la primera función de un alegato de clausura es la función comunicadora. ¿Qué cosa es lo que vamos a transmitir con esas alegaciones de clausura? Por eso es que el alegato de clausura debe ser preciso y concreto. En la introducción debemos decir qué cosa queremos. Y en el cierre volvemos a decir qué cosa queremos. Esa es una sugerencia que les doy yo ya a base de la experiencia que he tenido durante muchos años como juez y como fiscal. La segunda función del alegato de clausura es la función didáctica, amigos. Nuestro alegato de clausura, entre comillas, debe ser una explicación precisa de lo que queremos. Por eso le decimos didáctico. No debe ser enrevesado. Y para eso debemos tener las cosas e ideas claras. Al final del juicio ya debemos tener una conclusión. La siguiente función del alegato de clausura y su importancia es que se instrumenta como derecho especialmente para el acusado. Para el acusado estamos ante la defensa técnica, ante la defensa especializada, ante la defensa, evidentemente, de abogado que aborda la parte final del proceso con conocimiento de las pruebas actuadas y que puede estructurar conclusiones precisas para lo que espera del juicio para su patrocinado. Y finalmente, la importancia del alegato de clausura radica en que este alegato es una garantía de la administración de justicia. No olvidar que la parte final se divide en defensa técnica y defensa material. Las alegaciones en realidad son la materialización final ya del derecho a la defensa que goza toda persona. Por lo tanto, qué duda cabe,
el alegato de apertura tiene una importancia vital. Y lo que estamos viendo en la diapositiva, ¿cómo abordamos la parte final del proceso? Sí hay muchos manuales en litigación, libros se han escrito, el de Ducci Bateman, por ejemplo, tenemos a nivel nacional del profesor Neira Flores, pero evidentemente hay algunas pautas que son necesarias resaltarlas y constituyen una especie de tips que podemos compartir con ustedes. La primera es la frase conocida del maestro Neira Flores: conoce tu caso. Para poder alegar suficientemente en la etapa de cierre de juicio, ¿qué duda cabe? Debo conocer el caso. Si no conozco el caso, es muy difícil hacer unos alegatos en forma adecuada. La otra fase del maestro: conoce al juez, conoce al juez, conoce al juez. Yo le voy a agregar: conoce al fiscal. Es importante saber cómo trabaja nuestro juez y nuestro fiscal. A algunos jueces les gustan explicaciones extensas, otros nos toman el tiempo, otros hacen preguntas aclaratorias, otros no. El abogado litigante debe ir preparado para todas y cada una de las circunstancias. Entonces alguien me dirá: no, pero hoy día yo recién llegué al juzgado, porque yo vengo de otro lugar. Pregunto, nunca está de más preguntar. En las primeras actuaciones del juez estoy alerta en la dirección del juicio. Porque nosotros estamos hablando de alegato de clausura, vamos a hablar en la parte final. Y tenemos que tratar de hacer llegar nuestro mensaje con efectividad. Y si no conocemos al juez o no lo hemos llegado a conocer durante el juicio, va a ser muy difícil que nuestro mensaje llegue con efectividad. Otro detalle de la parte final del proceso es la presencia de nuestro cliente. Es muy importante. Nuestro cliente debe estar en la parte final, no solo porque va a ver nuestra actuación, sino porque va a dar una impresión positiva. No hay nada mejor para los jueces que ver a la persona estar presente en el juicio defendiéndose. Otro detalle de la parte final es la pulcritud en la presentación. Y para eso yo sugeriría, esto ya es una experiencia particular, que debemos tener ordenado todas las secuencias del juicio. Debemos tener un libro de notas, si fuera posible, y en las alegaciones de clausura, este orden va a cobrar vital importancia. No hay nada peor que hacer una alegación de clausura en forma desordenada, porque podría ocurrir el caso que el juez nos interrumpe y allí sí perdimos la denominada hilación. Abogado o fiscal que pierde la hilación, es evidente que ya no le va a ser muy sencillo recuperarla en el poco tiempo en que se le da. La puntualidad, otro detalle para abordar esta parte final. He visto en la experiencia propia y de otros abogados que la puntualidad es un aspecto que se valora bastante. Y en el abogado o fiscal cobra mayor realce. No hay nada peor que llegar tarde y estructurar ideas a la volada, entre comillas hablando. El apoyo tecnológico. No le tengamos miedo a la tecnología. El uso de diapositivas en las alegaciones de clausura es muy poco vista. Pero cuando se utiliza y bien usada, es un argumento muy fuerte, porque ilustra, entre comillas, a los jueces sobre ciertos aspectos fundamentales que, sea el fiscal o la defensa, quieren resaltar.
Y reiterando lo que decía anteriormente, el cuidado en los apuntes. Sobre todo ahora en los tiempos de audiencias virtuales. Los apuntes quizás ya han cobrado una vital importancia. Y finalmente, la seguridad en las afirmaciones. Este es un detalle que en más de 15 años de ver juicios o trabajarlos o intervenir, he podido apreciar. Siempre doy el consejo de que si uno no está seguro de una posición jurídica, es mejor no mencionarla. Si uno no está seguro de un concepto jurídico, especialmente el dogmático, mejor no mencionarlo. Porque puede darse el caso que en una réplica quedemos mal parados. Y es una sana recomendación, sobre todo a los abogados jóvenes. Aquellos que tenemos 20 o 30 años de abogados, de repente ya tenemos algún tipo de experticia en este aspecto. Porque si nosotros quedamos con una inseguridad en las afirmaciones o la que decimos es rebatida, evidentemente ya generamos duda en quien nos está mirando respecto a la fiabilidad de nuestras afirmaciones. Y además, como consejo, ahí aparecía, no especule en las alegaciones finales. Es decir, no traigamos ideas o posiciones que no aparecen de lo actuado. Especular hace que nuestra defensa, sobre todo la técnica, se debilite ostensiblemente. Siguiente diapositiva, por favor, a ver, seguimos viendo. A ver, la estructura de nuestro alegato de clausura. No es cosa de sentarse y decir, señor juez, en razón a que las pruebas esgrimidas por el fiscal y aportadas en el juicio no son suficientes, solicito se absuelva a mi patrocinado de todos los cargos. Eso quizás podría ser aceptable en un sistema como el del Código de Procedimientos Penales. Pero ahora los alegatos de clausura son mucho más técnicos, sobre todo cuando discutimos 2 o 3 temas, usurpación y daños, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas y receptación. Ya no es tan sencillo pedir sencillamente, como no se probó, que se absuelva. Y el alegato de clausura esencialmente observa este esquema, el orden temático, cómo abordamos los problemas, el orden cronológico, la secuencia de hechos, los supuestos jurídicos, estos si han sido probados o no. Y especialmente, como hemos podido ver en el video, el cierre de alegaciones que debe ser con un mensaje contundente. Esto, obviamente, requiere algún tipo de práctica para llegar a este orden, pero no es difícil. El abogado, en este afán de mejorar cada día, debe volverse cada vez más experto en las alegaciones. Pero no unas alegaciones sencillas, sino estructuradas y esquematizadas. Como en el caso de lo laboral, por ejemplo, puede llevar, como señalábamos en la diapositiva anterior, al hecho de que inclusive en la alegación se aporte un proyecto de sentencia. Por eso es muy importante el orden que les menciono. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya observando este orden que acabo de señalarles, hay elementos a tomar en cuenta que no pueden ser dejados de lado. Primero, el dirigirse al juez en forma directa, en forma personal. Para eso funciona la inmediación. Concretamente, ¿qué cosa voy a pedir al señor juez?
Y esto tiene relación con el énfasis del inicio. Una alegación, amigos, siempre tiene que ser enfática al inicio. En un homicidio que consideramos no probado, al inicio diré, la defensa al inicio de estas alegaciones concretamente va a pedir la absolución en aplicación del indubio pro reo en favor de mi patrocinado. Y vamos a sustentar de la siguiente manera. Hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo le damos el énfasis al inicio de nuestra alegación. Algunos, con ya mayor experticia, rotulan el caso en la alegación de cierre. Y es muy bueno, es una buena técnica rotular la alegación. O lanzar una frase. Luego tenemos el control del tiempo. Algo muy necesario, sobre todo en la situación actual. Generalmente algunos jueces, por eso viene la recomendación de conocer el juez, toman el tiempo. Señor abogado, señor fiscal, 10 minutos para sus alegatos finales, 5 minutos para alegatos finales. Entonces ya estamos parametrados. No hay nada mejor que manejar el control del tiempo. Y eso da una buena impresión de nuestras alegaciones. Luego tenemos la búsqueda de la eficiencia en la comunicación de nuestros argumentos. Siempre debemos procurar que cada vez que aleguemos, el mensaje llegue limpio y con claridad al juez. Y para ello también nos ayuda la precisión, las fechas, el orden cronológico ordenado, los datos que se tengan que resaltar en forma precisa. Y si hay algún tema de incongruencia o inconsistencia que consideremos vital para nuestra alegación, ese debemos resaltar. Ejemplo, contradicciones. La contradicción A, la contradicción B, la contradicción C. De estas 3 contradicciones sacamos la siguiente conclusión. Siguiente, congruencia con lo enunciado en el alegato de apertura. Esto ya es una técnica. Muchas veces he escuchado, yo que concurro inclusive a sede de apelación, que la defensa, por ejemplo, cuando se hacen los alegatos de apertura, dice, solicito la absolución de mi patrocinado, por cuanto él nunca estuvo en el lugar de los hechos. Termina el juicio y queda claro que el señor sí estuvo en el lugar de los hechos. ¿Cómo queda el defensor? ¿Cómo haría sus alegatos de clausura? Si él ofertó que quería la absolución porque el señor no estaba en el lugar de los hechos. Mucho cuidado con ese detalle. Para eso nos sirve la teoría del caso, la posición que vamos a asumir. Y si en el transcurso del juicio se cambió de defensor y yo soy el siguiente abogado, allí puedo darme esa licencia. Voy a concluir, señor, de manera distinta a lo ofertado en el alegato de apertura. Pero en el fondo voy a señalar que solicito la absolución de mi patrocinado. Siempre aclarando, siempre precisando. Entonces nos volvemos más didácticos. Ahora bien, cuando finalice los alegatos de clausura, necesariamente por práctica procesal debemos solicitar algo. La absolución de nuestro cliente, la condena en el caso del fiscal o la rebaja de la pena. En el caso del actor civil, evidentemente la reparación civil que corresponda. En el caso del tercero civil, la inexigibilidad de la reparación o que ésta sea reducida. Pero algo se debe pedir. No hay peor alegato de clausura que no tenga una petición concreta de cierre.
Eso no lo debemos olvidar. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer un paseo por los principales actores que realizan alegato de clausura. En el caso del fiscal, por ejemplo, tiene unas obligaciones legales de las cuales no puede salirse. En primer lugar, el fiscal está obligado, por el tema de la carga de la prueba, a sustentar los hechos probados. En segundo lugar, en los alegatos de cierre debe precisar la calificación jurídica y el grado de responsabilidad: autor, coautor, cómplice, instigador, autor mediato, pero tiene que señalar. En las alegaciones fiscales del fiscal, cabe sí las pequeñas correcciones, no sustanciales, solo errores materiales, numéricos, por ejemplo. Yo siempre observo que a veces la defensa cuestiona bastante este hecho, pero las pequeñas correcciones que no afecten el núcleo central de la imputación son válidas. Y también cabe un fiscal que actúa con objetividad la posibilidad de retirar la acusación. Hay todo un trámite, pero es posible. Y cuando voy a hacer el alegato de clausura, señalaré por qué retiro la acusación. Tiene también el fiscal unas obligaciones especiales, dado que tiene la carga de la prueba, debe convencer en el argumento. Y para eso requiere precisión en lo que solicita. Los hechos durante el juicio probados son los siguientes: A, B, C y D. ¿Qué conclusión extrae la fiscalía del primer hecho? Esto. Del segundo, esto. Del tercero, esto. Es decir, didáctico, para que nuestro juez pueda aprender el mensaje. No olvidar que el juez valora las pruebas de manera unitaria y luego de manera conjunta. Qué bonito se ve cuando alguien le aporta los detalles para poder valorar. No hay que olvidarlo. Y obviamente el fiscal no puede dudar, ¿no? Cuando se formula acusación es porque hay certeza. Y sería un contrasentido que el fiscal dude al final del juicio, salvo que la actuación de las pruebas haya desbaratado su tesis y se tendría que ver ante la posibilidad de retirar la acusación. En los demás casos, si se ha actuado toda la prueba que postuló, evidentemente no puede tener ninguna duda. Siguiente, por favor. Esto que presentamos tiene relación con una metodología de trabajo que les puede servir a todos. Extraído de un libro de Leticia Lorenzo, una magistrada argentina, una colección de litigación oral. Con este pequeño cuadrito podemos ilustrar que técnicamente podemos estructurar un alegato de clausura, ¿no? Los elementos, la proposición fáctica y la prueba. Estos cuadritos son de bastante utilidad, amigos, sobre todo cuando tenemos varios delitos. Se los recomiendo, ¿no? Las pruebas que sirven para cada uno de ellos. Y lo importante, si ustedes verán, las razones de credibilidad de cada una de las pruebas. Y de yapita, cuestionamientos específicos realizados. Para todos, para fiscal y para defensa. Si yo, defensor, he aportado medios de prueba, probablemente el fiscal me cuestione. Ahí tengo como un cuadrito para llevar nota de lo que suma y de lo que resta. Y eso me ayuda bastante para mis alegatos de clausura, porque lo tengo todo diseñado y ordenado para hacer entender al juez en base a lo que yo considero probado y conviene a mi derecho o a mi defensa poder argumentar en forma adecuada.
A lo que nos interesa el día de hoy, yo sé que la mayoría de ustedes son defensores. Los alegatos de clausura del defensor. Hay una obligación legal, ahí está el articulado puesto, que es el de analizar los argumentos de la imputación. Y ello importa el análisis, pues, de la prueba actuada a lo largo del juicio. Y este análisis debe llegar, sí o sí, a alguna conclusión. Si, por ejemplo, vamos ya a casos prácticos, un caso de violación, se ha reconocido la jurisprudencia, los acuerdos plenarios, de que la testimonial de la víctima puede constituirse por sí sola, miren ustedes, en entidad de cargo. Entonces yo, defensor que deseo cuestionar este tema, evidentemente tengo que tener a la mano mi acuerdo plenario 2-2005. Y si deseo relativizar la versión de la víctima, evidentemente haré el análisis de las contradicciones. Las resaltaré. ¿Y qué voy a generar? Porque hay que ser claros en lo que buscamos. ¿Desaparición de la certeza? No, no podemos. Porque hay un hecho que está probado. Lo que nosotros tenemos que buscar es relativizar la versión. ¿Para qué? Para generar duda. Es el trabajo del defensor. Cada caso evidentemente es distinto. Si nos damos cuenta, al final del juicio, de la contundencia de la prueba, tampoco podemos ser tosudos en insistir. Obviamente, conversaremos con nuestro cliente y le señalaremos cuál es el panorama. Y de ser el caso, podemos acogernos a una rebaja de la pena. Si no es así, no nos quedará una defensa más que técnica respecto a insistir en la solución. Obviamente, el defensor tiene la mejor estrategia en este lado, pero lo que sí no puede olvidar y perder de vista es que sea cual sea la conclusión a la que llegue, esta debe estar adecuadamente estructurada y ordenada para hacer un alegato de clausura aceptable. En cuanto a las obligaciones especiales, tener en cuenta que el acusado tiene la última palabra. Eso cuando el acusado va a decir algo en el cierre del juicio. Hay una cosa que yo he podido ver en estos años. Muchos abogados pretenden suplir la versión del acusado, porque a veces pareciera que el abogado está hablando como el acusado. Y eso, señores, no da una buena impresión. Es mejor que el propio acusado con sus propias palabras lo diga. Tratar de suplirlo o interpretarlo no da una buena señal. Un juez avisado podría pensar que el abogado no quiere que hable al final del juicio su patrocinado porque evidentemente puede caer en contradicciones o decir algo que no quiso decir. No abonen mucho a presentar una parte final de la defensa en forma exitosa. Luego, observar el deber de veracidad. Ese es un deber que los abogados conocemos. Concordar con lo alegado al inicio del juicio, ya lo explicamos. No perder de vista nuestra calidad de defensores de causas justas. También estos tienen ciertas obligaciones, pero esencialmente, cuando, por ejemplo, defendemos al actor civil, amigos, no podemos hacer la de fiscal. El fiscal tiene su trabajo, tiene su obligación. ¿Qué nos corresponde a nosotros cuando defendemos al actor civil? La precisión y sustentación del objeto civil de la pretensión. Quiero 50.000 soles de reparación civil. Y yo, abogado defensor, tengo que decir cómo así llego a los 50.000.
De repente sí, adjunté los documentos, pero en alegato de clausura debo hacerlo entender al juez por qué es que quiero la suma que estoy solicitando. Las buenas razones. En el caso del tercero civil, en igual sentido. La defensa del tercero civil se centrará en el objeto civil del proceso. ¿Por qué es que mi patrocinado no debe abonar? Soy un representante, abogado de una empresa que tiene un seguro con otra, con una aseguradora X. Y ella es la que está obligada al pago. O la negación del hecho en todo caso, es decir, que no le alcanza responsabilidad como tercero. Evidentemente, estas dos situaciones, actor civil y tercero civil, nos obliga a que se debe tener claro los objetos de imputación, los hechos, objetos de imputación, y a partir de ahí determinar si tienen o no interés para nuestra defensa. ¿Y cuál es el interés? En ambos casos, en el tema civil. Nos queda la parte final de las alegaciones. El tema de la autodefensa. Muchas veces escuchamos, cuando se realiza un juicio, se le pregunta al acusado si tiene algo que decir y el acusado dice, no tengo nada que decir. O dice, concuerdo con lo que señala mi abogado. Yo creo particularmente que sí es necesario que el acusado pueda efectuar su autodefensa. Y para esto es necesario preparar al acusado para este acto. Creo que esa es una actividad de la defensa. A veces los abogados elegimos que el acusado no diga nada. De repente como estrategia procesal. Pero no funciona en todos los casos. Porque quizás el acusado al hablar va a transmitir dos cosas. Por la forma en que emite sus argumentaciones o dichos, puede dar una impresión que sí está actuando con sinceridad. Puede aportar un dato que nadie se había dicho. Puede inclusive conmover a los jueces. ¿Quién dice que la inmediación no sirve? Por ahí hemos escuchado con el ingreso de la virtualidad. No, la inmediación no es necesaria. Sí es necesaria. Es suficiente en muchos casos. Por lo tanto, defensores, obviamente está en su estrategia, hacer o permitir la autodefensa del acusado, en muchos casos resulta importante. Ahora bien, los alegatos de clausura son distintos de acuerdo al estadio procesal. No es lo mismo un alegato de clausura en el juicio oral. Es obvio que en los alegatos de clausura en el juicio oral el abogado debe ser mucho más técnico. Observar algunas pautas que hemos esbozado hace unos momentos. En cambio, en el juicio de apelación, el alegato final es más técnico, porque se discute únicamente lo que ha sido objeto de impugnación. No olvidar ese detalle. Muchas veces en juicio de apelación hemos podido apreciar que los defensores tocan temas que no son objeto de impugnación. Y con ello no solo pierden tiempo, sino abren la posibilidad de que el director de debates los interrumpa y le diga, cíñase usted a lo que es objeto de impugnación. Con ello ya nuestro defensor o fiscal, en muchos casos pasa eso, pierde la hilación y se le hace más difícil estructurar ideas. Obviamente, también la casación es un lugar donde pueden hacerse alegaciones, pero evidentemente el tiempo es mucho más corto y dada la naturaleza de la casación, allí sí estamos
ante una defensa eminentemente técnica. En la casación se discuten más cuestiones de derecho, salvo que los delitos, estando lo señalado en el Código Procesal Penal, tengan una penalidad que superen los 6 años de privativa de libertad y tenga que discutirse en sede de casación algún tema de fondo del juicio oral. Si no, es evidentemente difícil en sede de casación plantear otros temas. Bien, ¿qué sugerimos en los alegatos de clausura como sugerencias prácticas? Primero, lo que le decía, el contacto visual entre abogado, sea fiscal o defensor, y los jueces de proceso. No hay nada mejor que mirarlos de frente. La voz apropiada, el lenguaje corporal. Yo siempre recomiendo, si es que se puede, alegar de pie. No hay nada mejor que alegar de pie porque transmite la impresión de que quien alega conoce el caso. Y si lo enfatiza, mucho mejor. El posicionamiento, que tiene que ver esto con la postura, tiene que ver con eso. Estar leyendo, sacando papelitos en los alegatos de clausura, solo revelan y dan la impresión que el abogado no está adecuadamente preparado, o el fiscal en igual sentido, y como juez yo puedo decir, a este abogado, a este fiscal, no lo veo tan seguro. Así es que me voy a reservar mi conclusión, cualquier conclusión que tenga, y voy a estudiar con mayor detenimiento lo que se tiene a la vista, es decir, la prueba. Lenguaje claro y sencillo. Cuanto más sencillo sea nuestro lenguaje y nuestro mensaje más efectivo, tenemos mayores posibilidades de que no se entienda. De manera tal que en la sentencia puedan, por lo menos, contestarse nuestras objeciones si es que somos la parte vencida, por ejemplo, sea fiscal o defensor. El uso de frases cortas, sobre todo en las conclusiones. Se concluye que A está mintiendo. Punto aparte. El ritmo de la exposición. Al tener un orden, debemos tener un ritmo en nuestra exposición, una secuencia. El uso de las pausas, amigos. Cuando pasemos de un tema a otro, sobre todo cuando hay diferentes delitos. La pausa del tiempo para pasar a otro tema. Por otro lado, en el delito de tráfico ilícito de drogas, también imputado, esta defensa debe alegar lo siguiente. Hemos hecho una pausa y hemos pasado al siguiente elemento o al siguiente tipo penal que es objeto de nuestras alegaciones. Obviamente, como les voy a repetir, estos tips son de bastante utilidad para nuestro quehacer, sobre todo en la etapa de cierre en materia penal, por ejemplo, de un juicio. Luego tenemos, a manera de conclusiones previas, estos mensajes que lo dejo en la diapositiva. Lógica y emoción van juntas. El énfasis que demos a nuestras alegaciones, el llevar el control del tiempo, utilizar preguntas retóricas, el uso del sentido común en las alegaciones finales, es muy importante. Hacer argumentaciones específicas y concretas. Y si yo veo ganador a mi teoría del caso, tengo que resaltar sus fortalezas. ¿Qué duda cabe? Si yo, por ejemplo, en un caso de robo, en el juicio oral, nadie ha podido sindicar a mi patrocinado como la persona que robó, aunque muchos pueden decir que estuvo por ahí, yo tengo que resaltar esa fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza? Que nadie lo vio, que no puede haber certeza de que él fue. Esa es mi fortaleza.
Y a partir de ahí, ¿qué puedo pedir? ¿La absolución liminar o la aplicación del indubio pro reo? El uso de ayudas visuales, ya la que señalé hace unos momentos. La ventaja de alegar al último, amigos, sobre todo en sede de apelación. La famosa frase, quien ríe último, ríe mejor. Con esa ventaja puedo hacer un alegato de mayor impacto. En el caso también de sede de apelación, no olvide nunca que el juez estuvo allá. No olvide nunca que el juez estuvo en la sede de audiencia, en la audiencia. Es imparcial, claro está, pero no es un convidado de piedra. La circunstancia de que nuestro sistema acusatorio diga que el juez es un tercero imparcial, tampoco lo convierte en alguien que no tenga sentimientos y que no pueda percibir con los sentidos lo que sucede en el juicio. Utilicemos adecuadamente el lenguaje corporal para captar la atención, los ademanes en los alegatos de cierre sobre todo. Y además, como decía con letras amarillas abajo, no mienta ni intente salir del paso. Ya para terminar, amigos, esta intervención, y de repente podamos hacer algún ejercicio si el tiempo nos permite, Mara, vamos a tratar lo que está de moda, alegando en audiencias virtuales. La virtualidad, amigos, ha cambiado muchos parámetros y ha convertido al tiempo en una herramienta valiosa. Todos los consejos que anteriormente les he dado o he enunciado, en la virtualidad cobran muchísima mayor importancia. Algunos se desechan, por ejemplo, como el de hacer ademanes, el del énfasis, porque precisamente dada la virtualidad tenemos dos cosas en contra quienes estamos detrás de la pantalla: el tiempo y la posibilidad de que la emisión de la señal no llegue tan nítida como esperamos. Pero sí, las audiencias virtuales han venido y probablemente para quedarse. Y nosotros debemos adaptarnos a estos nuevos tiempos. ¿Cómo abordamos el tema de las audiencias virtuales? Obviamente, la secuencia del juicio, si es que lo hay, juicio oral o juicio de apelación, se ve relativizada por el tema de la audiencia. Cuando el juicio es complejo, evidentemente es casi imposible hacerlo de manera virtual. Quizás cuando el juicio sea sencillo, cabe la posibilidad de hacer una audiencia de juicio oral, ¿no? Omisión a la asistencia familiar, por ejemplo, una buena práctica, un hurto, inclusive robo agravado, pero después cuando hay mayor complejidad es un poquito más difícil. Hay que reconocerlo, por más que se intente ingresar a la virtualidad en estos juicios complejos, evidentemente es muy difícil. Y además tiene que tenerse un soporte tecnológico mucho mayor. Y eso a veces no es posible conseguir porque generalmente, en muchos casos, solo el Poder Judicial tiene un soporte tecnológico respetable y lo demás no lo tiene. Pero en las audiencias virtuales, lo que se observa, y también hay una directiva para la observancia de estas audiencias, es la dinámica en estas audiencias, la que comienza por una adecuada conectividad. Si no tenemos una adecuada conectividad tecnológica, es difícil llevar una audiencia virtual. Pero aún así, si ya tenemos esta conectividad, siempre debemos procurar que esta sea segura y no se pierda. Como ejemplo, por ejemplo, mi persona cuando se conecta con el Poder Judicial en una audiencia, tiene a la mano la laptop y tiene a la mano un celular u otro celular, de manera tal que en todo momento, de una u otra manera, estoy conectado a la sede donde se está llevando la audiencia.
Por otra parte, la propia dinámica de las audiencias hacen que los magistrados controlen el tiempo, puesto que es obvio que si no se lleva un control del tiempo, puede suceder que en algún instante se vaya el servicio de Internet y nos quedemos en el aire. Otro tema importante de la audiencia virtual es la presencia del acusado, sobre todo en el juicio oral y en épocas de pandemia. Se estila que el acusado esté junto con su abogado, importa que concurra al estudio jurídico o el lugar donde está el abogado para poder llevar adelante la audiencia. Y esto, por ejemplo, evidentemente no se podía ni siquiera pensar hace 2 o 3 años. La famosa inmediación, obviamente en este caso, queda relativizada. Solamente vemos la cara del acusado, algunas veces la mitad del cuerpo, pero no vemos más. Pero es lo que tenemos y es con lo que debemos avanzar en los tiempos modernos. Y para esto necesitamos que nuestro abogado también esté preparado para las audiencias virtuales. Y obviamente no solamente es una preparación en derecho, sino también en el uso de herramientas tecnológicas. Muchos abogados en las audiencias, sobre todo de apelación, presentan perfectamente, por ejemplo, diapositivas o ayuda a memoria, incluso videos, de manera tal que con ellos se ayudan en su sustentación. La importancia de las notas que les decía en las audiencias virtuales es mucho mayor, puesto que el video solo nos refleja lo que pasa en un instante y no hay posibilidad ya de poder retroceder o repetir la audiencia en vivo. Importante el uso de notas que nos permiten al final de un juicio, por ejemplo, poder esbozar los principales argumentos que van a dar lugar a nuestro alegato de clausura. ¿Es posible alegatos de impacto en sede virtual? Es un poco relativo. Nadie, como decía al principio de esta parte, puede usar el énfasis, porque no es una situación de contacto directo entre jueces y defensores o fiscales. Pero sí algunas ideas esenciales en las alegaciones de clausura deben ser resaltadas. Y para ello a veces nos sirve la famosa redundancia. Pero no esa redundancia que aburra, sino esa redundancia que sirva para resaltar las ideas centrales. Como consejos importantes en esta parte, yo les recomendaría que el uso del tiempo es virtual, la conectividad adecuada, la precisión del mensaje, son detalles que un abogado o un fiscal no puede olvidar en las audiencias virtuales. Si no tenemos esos elementos, es obvio que nuestra presencia para dar unas alegaciones de importancia o que sean de enorme utilidad para quien nos escucha, se ve disminuida. Es evidente que en la virtualidad las cosas generalmente han cambiado y estamos supeditados a la tecnología para muchas cosas. Pero eso no quita que podamos cumplir con nuestros deberes, sea como defensores o como fiscales, de brindar una información de calidad al juez y explicar en forma clara lo que pretendemos.